Empezamos a jugar el segundo tiempo de nuestro programa de hoy. Nosotros siempre decimos que vale destacar el trabajo de santafesinos y de santafesinas que en su expertise se destacan, y a veces nosotros no somos de tener la generosidad si es que no triunfan en otra parte. Bueno, eso de qué va a ser si vive a la vuelta. Y hoy lo hemos invitado a Diego Rubinsal, un amigo con el que nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero que en su recorrido ha hecho investigaciones en el campo de la economía que se han traducido en libros. Qué sé yo, a ver, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo andas, Turco? Gracias por haber venido. Yo me estoy acordando ahora de Ahora Alfonsín, la historia económica argentina en varios tomos. Bueno, ¿Y sí, qué más? y vos fíjate, ahora Alfonsín, por ejemplo, lo presentó en la Feria del Libro Santo Tomé. Ah, mira vos, cuando estábamos trabajando allá. Sí, Iván Jagroski. Iván Chagroski, sí. Vos sabés que me acordaba que había venido Iván Chagroski, no me acordaba exactamente a qué. Sabía que había venido de la mano tuya, Claro, pero era la presentación de Ahora Alfonsín. De ahora Alfonsín, y ahí iba a venir Aldo Ferrer, que tuvo un problema de salud, y bueno, no pudo venir lamentablemente. Pero bueno, sí, el primer libro que saqué fue Historia Económica Argentina, de 1880 a 2009 más o menos. Y a partir de ahí, que fue un libro bastante trabajoso, tenía 800 y pico de páginas y cayó bastante bien ese libro, tuvo una circulación interesante, obviamente el circuito, porque estamos hablando de que son mercados que son nichos, Sí, no son son nichos. gran público. Pero bueno, se hizo medianamente conocido, aparte por la gente que lo fue presentando, que un Alfredo Zayat, gente que por ahí tenía nombre. Y referencias nacionales. Y eso lo fue, el boca a boca circuló. Y sí, después ahora Alfonsín, sacamos una reedición actualizada de la historia económica, ya con otra editorial, con Punto de Encuentro, en 4 tomos. Después sacamos un manual de economía política, que era con un toque más académico, que lo editó Eudeva, y bueno, es usado en varias facultades del país como un texto. Ajá. Con el Centro Cultural de la Cooperación habías hecho la historia económica argentina, que después se primera, tradujo en los 4 textos, en los 4 tomos de Punto de Encuentro. Y después con Coligüe hicimos un libro que fue más coyuntural, con Carlos Heller, donde analizábamos la política de Macri, que yo creo que el valor de ese libro fue que nosotros lo terminamos de escribir en el mejor momento de Macri. O sea, Ajustados se llamaba. Y lo terminamos de escribir diciembre del 2007. Y te digo que el valor, para mí, que tiene ese libro, es que en el mejor momento de Macri, nosotros ahí escribimos lo que iba a venir. O sea, un libro profético. Sí, qué sé yo, uno no es adivino, pero bueno, va viendo las grandes tendencias y dice, a mí me parece que esto no va a cerrar por esto, que fue un poco lo que planteábamos en el libro. Obviamente no éramos los únicos, había mucha gente que lo decía, no es que... Pero bueno, me parece que ese es el valor que quedó de ese libro, ¿no? Así que bueno, esa fue un poco... Diego, más allá en el tiempo, ¿qué fue lo que te inclinó? Viste que los pibes acá dicen, bueno, yo quiero ser jugador de fútbol, o qué sé yo, quiero ser abogado. Sí. Pero, ¿qué fue lo que te inclinó a vincularte al periodismo y a lo económico, y después al periodismo económico? Porque eras muy pibe cuando arrancaste con la vocación, si querés. Sí. Bueno, yo estudié ciencias económicas, estudié contador público. A mí la economía era algo que era, digamos, la parte de la carrera que más me gustaba. Y el periodismo siempre fue un bichito que tuve, pero nunca lo pensé para estudiarlo, ¿no? El tema del periodismo. Pero hice algún taller de radio allá en el Pérez con Ricardo Serrulla. Ajá, sí. Estamos hablando que de primeros años de los 90, capaz. No, antes todavía. Sí. Te diría 86, 87. Qué viejo de Ricardo Serrulla. Sí, muy viejo. Ya en esa época era un hombre grande. Ya daba talleres. En esa época era grande. Y bueno, ahí me quedó un bichito, digamos, el tema, sobre todo la radio, era algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, ya después que me recibí de contador y demás, como hobby empecé periodismo en el 12,
Bueno, terminé la carrera de periodismo, pero siempre pensándolo como un hobby, no como otra cosa. Y hubo una vez que hubo un taller virtual de periodismo económico que daba Alfredo Zayat. Yo me enteré de casualidad, me anoté. Bueno, era un taller en el cual había que ir produciendo texto, mandándoselo, él te corregía, bueno, después una evaluación final y te daban un diplomita. Esos cursos cortos, ¿viste? De 3-4 meses. Y bueno, quedó ahí, digamos, un taller. Y un día recibo en mi correo electrónico, habrán pasado 3-4 meses de eso, un correo de Alfredo diciéndome que bueno, que le había gustado lo que había hecho, qué sé yo, que quería sumarme al suplemento económico de Página. Y bueno, para mí eso fue, viste, como, viste, un jugador de fútbol que sale en el gráfico, ¿viste? Claro, vas a jugar en primera. Porque yo el Cash lo leía desde siempre, de la época de los orígenes. Incluso recuerdo una vez que fui a Buenos Aires y hablé con Marcelo Lotoviada cuando él dirigía el Cash. Y bueno, imagínate, para mí fue una cosa inalcanzable que la estaba alcanzando. Y bueno, empecé a escribir ahí y bueno, digamos que fui columnista regular hasta un momento en el cual tuve un paso por la gestión pública que tuve que dejar y bueno, y ahora retomé con mis tiempos, digamos. O sea, no como antes que escribía todas las semanas, sino lo quiero hacer más tranquilo. Y bueno, normalmente escribo una nota al mes y también colaboro en Acción. Ahí te leemos también, que es la revista del Credicop, ¿no? Claro. La gente la conoce como la revista del Credicop. Exactamente, sí. Diego, da la sensación de que en la generación que integrás vos, que por ahí, bueno, recién citabas a Zayat, a Zlotoviaz, ahora está muy en los medios también Berkovich. Sí. Da la sensación de que la generación de ustedes consiguió, no sé si coincidís con la idea, consiguió bajar a tierra la economía. La economía era algo como que había que ir a leerla los libros y en todo caso detenerse y volver para atrás porque uno no entendía, profundizar, ver que alguien se lo dijera eso que uno no podía entender. Digo para los ajenos, ¿no? Ajenos e interesados en los temas de la economía. Sin embargo, hay toda una camada a la que uno puede leer y entender. Es como que han conciliado la profundidad de los temas económicos con la simpleza que a veces te da el medio de comunicación, que no tiene tiempo, que no va nunca a lo profundo. No sé si coincidís con esa idea. Sucedió con toda esta generación, me parece. No sé, para atrás, capaz que vos conocés más que nosotros. Sí, yo en principio comparto lo tuyo. Creo que no solamente del lado de la economía heterodoxa, para llamarlo de algún lado, sino que también fueron surgiendo gente del área de ortodoxos, más ortodoxos, que también, o sea, porque, para darte un ejemplo, si bien son un poco más grandes que nosotros, pero para mí Melconian es un showman. O sea, es un tipo con el cual a mí me gusta escucharlo, por más que no coincida en muchas cosas, pero creo que es un tipo que comunica bien sus ideas. Comunica bien sus ideas. Entonces, con respecto a eso, yo creo que es un esfuerzo que hacemos muchos y que es muy importante porque la economía es algo demasiado importante para dejarla en manos de especialistas, digamos, porque a menudo eso es una trampa. Es una trampa para que vos te quedes afuera del debate y digas, no, de esto no sabés. Ahora, también hay que tener cuidado, ¿en qué sentido? En que muchas veces decir ideas de manera sencilla no implica que lo que vos estés diciendo sea real. O sea, por ejemplo, desde el lado ortodoxo han logrado comunicar muy bien una idea simple en el que te dice que la economía del gobierno es como la de una casa. Claro, una barbaridad. O que la inflación es exclusivamente por la emisión. Entonces, bueno, esas ideas simples y tienen la ventaja de que son bastante intuitivas.
O sea, cuando a vos te la dicen así, qué sé yo, te parece muy lógico. Pero lo que tiene la ciencia en general, y la ciencia económica también, es que justamente muchas veces la ciencia es contraintuitiva, porque si no sería muy fácil. Bueno, eso es una vieja cosa que decía Marx. Marx diferenciaba la ciencia vulgar de lo que es, de lo que es las nociones vulgares de lo que es la ciencia. ¿Por qué? Porque si todo fuera tan evidente, si todo fuera tan intuitivo, no sería necesario hacer ciencia. La ciencia justamente muchas veces lo que te hace es elaborar leyes para que vos entiendas determinados fenómenos que en la superficie de esos fenómenos se manifiestan de una forma distinta a como en realidad lo son. Entonces, por eso el tema de la claridad del lenguaje tiene que ir acompañado de rigurosidad académica, por decirlo de alguna manera. Sí. También es cierto que, bueno, ahora hay muchos más medios para difundir, ¿no? Qué sé yo, de los 80 para atrás había un par de canales nomás y los economistas que aparecían casi siempre seguían la línea de los gobiernos. Después proliferaron un montón de otros. Sí, proliferaron muchos y sobre todo, si queremos un momento histórico para mí, fue después de la 125. Claro. Después, en donde que el común se empezó a interesar también en los temas de la economía, ¿no? Claro, porque ahí, si vos te acordás, hubo una multiplicación de blogs en ese momento, de todo tipo, político, me acuerdo mucho el de Mendieta, por decir alguno, o el de Nicolás Terechuk, Mide, no mide, o sea, blogs que tuvieron mucho recorrido y también económicos, donde se buscaba otra mirada de las cosas. Y bueno, sí, ahí yo creo que ese fue el momento y surgieron bastantes asociaciones de economistas heterodoxos que se empezaron a juntar y demás. Me parece que ese fue el punto de quiebra. Claro, grupos de estudio, ¿no? Con economistas jóvenes, que bueno, eso apareció hacia ahí. Sí. Y bueno, el mismo Axel Kicillof tenía un grupo que era Senda, se llamaba, que bueno, es ahí donde empezó con fuerza a intervenir en la escena pública. Estamos charlando con Diego Rubinsales, periodista económico santafesino, autor de varios libros en la materia. Y te pregunto ahora por este tiempo. Vos recién me decías, Ajustados fue un libro, el que hicieron con Heller, profético, porque en los 2 primeros años del gobierno de Macri, cuando Macri gozaba del beneplácito, no solo de los medios, sino también, por qué no decirlo, ganó las elecciones intermedias del apoyo de la sociedad, o de buena parte de la sociedad, ustedes ya decían, esto se cae, esto no es viable. ¿Qué mirada tenés sobre este tiempo, en donde también hay mucha gente que acompaña las medidas económicas del gobierno, la idea de la motosierra, el recorte del Estado? Mira, a ver, yo te puedo dar una mirada coyuntural y una mirada más de mediano plazo. En una mirada coyuntural, yo creo que el gobierno va a ganar las elecciones de medio término. Fundamentalmente, obviamente que estamos a 3 meses de la elección y 3 meses en Argentina es una eternidad. Es una eternidad, por lo tanto estoy hablando un poco con los datos que tengo hoy. Esto, obviamente, si el dólar dentro de un mes se va a 3.000 pesos, la elección la pierde. Ahora yo creo que eso no va a pasar. Sí creo que va a haber remesones, pero creo que eso no va a pasar. Por muchas cosas, pero entonces yo creo que a corto plazo a mí me parece que el gobierno de Milei va a ganar las elecciones legislativas. Es importante por cuánto, porque no es solo ganar, sino decir por cuánto. Es muy importante simbólicamente lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, es decir, hay varios interrogantes abiertos. ¿Por qué creo que va a ganar? Creo que va a ganar porque el gobierno de Milei atendió una demanda que era la principal demanda de la sociedad argentina cuando asumió, que era el tema de la inflación. O sea, la inflación era un grave problema, gravísimo problema, y tiene las características, ese problema, que es transversal a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación molestaba a todo el mundo. O sea, molestaba
obviamente al trabajador, Sí, sí. a los sectores vulnerables, molestaba Al jornalero, ¿no? a los pequeños y medianos empresarios que veían perder su capital de trabajo de una manera tremenda y que no sabían si iban a tener que cerrar las persianas al mes. Y te diría que hasta incluso algunas empresas grandes. O sea, es un problema que afecta a toda la sociedad, no se puede planificar, etcétera, etcétera. Los otros problemas que van surgiendo ya no son transversales. O sea, por ejemplo, ¿qué viene pasando? Está habiendo un aumento de la desocupación, todavía no es dramático, pero digamos es por goteo el aumento de la desocupación. Ahora, la desocupación, ¿a quién le preocupa? Al que perdió el trabajo. Al desocupado. Ya no es a toda la sociedad. O sea, si vemos que más o menos por las cifras que se están viendo de acá a las vacaciones de julio, hay 10 millones de argentinos que viajaron al extranjero, bueno, eso te está mostrando vos me podés decir, sí, no son 10 millones, porque a lo mejor más de uno viajó más, bueno, no importa, digamos. Son 8, 7. Pero estamos hablando de un número significativo, no estamos hablando de 2 o 3. Entonces, la sociedad se empieza a fragmentar ahí. Ya no es como encontrábamos en el 2023 toda la sociedad preocupada por la inflación. Bueno, ahora tenés algunos que están preocupados por una cosa, otros que están disfrutando de irse afuera con el dólar barato. Tenés incluso dentro de los sectores vulnerables también hay diferencia, porque, por ejemplo, una de las pocas cosas que Milei hizo en un sentido progresivo fue aumentar mucho la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo fue la única partida social que aumentó mucho más que la inflación. O sea, el tipo que está solamente, que lo único que cobraba es eso, en términos relativos está mejor que lo que estaba en diciembre de 2023. Obviamente, vos me vas a decir, sí, bueno, pero ese tipo no solamente tenía eso, sino que tenía alguna changa y a lo mejor la changa se le cayó. Sí. Pero paga más el transporte, no tiene los medicamentos. Obviamente, hay un montón de situaciones, pero cada hogar es un mundo, digamos. Pero ya la cosa no está tan que vos decís, esto es así. No. Hay fragmentaciones en la sociedad de distinto tipo. Con lo cual, me parece que es ese escenario, y un escenario de una oposición desarmada, desde mi punto de vista, y sin un proyecto claro, yo no veo, digamos, un proyecto claro del lado de la oposición que dé esperanzas a la gente, decir esto no, es esto. Bueno, eso es un escenario que es favorable al gobierno. Y por eso yo creo que en las elecciones de medio término se va a imponer. La historia es otra, digamos, en el 2027, porque entonces ahí va a depender de qué pase en los próximos 2 años, qué es lo que tiene para ofrecer, porque la gente también se va a empezar a cansar, el gobierno se va a empezar a desgastar, y bueno, ahí ya tenemos que entrar a proyectar qué es lo que puede llegar a pasar. Es bastante difícil pronosticar por cómo está la situación, pero a ver, yo planteo algunos escenarios base de acuerdo a lo que... No sé si tenemos tiempo, Sí. porque esto tampoco es sencillo decirlo en pocas palabras, pero primero tratemos de pensar cuál es el plan del gobierno, porque me parece que a partir de ahí vemos, bueno, si ese plan sale bien o sale mal, qué posibilidades hay. A mí me parece que el plan del gobierno, ¿cuál es? El plan del gobierno es que triunfar en las elecciones de octubre, que ese triunfo sea lo suficientemente contundente desde un punto de vista simbólico hacia afuera, como para que le crean de que Milei va a tener el apoyo político suficiente. Y en función a eso, bueno, por ejemplo, baja de riesgo país, que es un elemento clave ¿para qué? Para volver a financiarse en el exterior, es decir, para patear la pelota de la deuda, hacer lo que se llama en economía rollover, y de esa manera, pateando la deuda, porque el año que viene, entre pito y flauta, tenés que pagar 30.000 millones de dólares, son impagables, es decir, la única manera que vos tenés es rolear la deuda.
renegociarla. Para eso necesitas bajar el riesgo país. Si sucediera eso, si sucediera que Milei gana, que desde afuera le creen que él puede sostener, digamos, este programa económico, que le refinancia la deuda, que la gente en general, el mercado, entiende que esto lo van a poder mantener y que el dólar no se va a mover mucho, y por lo tanto deja de comprar dólares con los pesos, bueno, es un escenario en el cual puede haber cierta estabilidad y cierto crecimiento, y eso mejora un poco las expectativas sin que haya un mejoramiento del ingreso. Real, claro. Sin que haya un mejoramiento del ingreso. Después, si eso le alcanza para el 2027, bueno, eso va a depender un poco de la evaluación de la gente, de cómo esté. Ahora, es un escenario muy optimista. Es un escenario muy optimista porque primero hay que ganar con cierta contundencia. Los agentes externos te tienen que creer de que eso a vos te va a alcanzar. La gente tiene que confiar en que el dólar no se va a mover. O sea, para ponerte un ejemplo, el mes pasado se compraron 3.000 millones de dólares. Los argentinos compraron 3.000 millones de dólares. Mucha confianza no están teniendo. Este año se proyecta que el déficit turístico va a ser 10.000 millones de dólares. O sea, vos pensás que todo lo que te da Vaca Muerta serán 5.000, 6.000 millones de dólares en el año de superávit y coso. Vos casi el doble de eso te lo estás llevando a tu casa, para decirlo de alguna manera, comprando dólares para viajar al extranjero. Entonces, se tiene que dar un proceso bastante favorable para llegar a ese estado de situación. Si no se da eso, y la única manera que digamos, que cierre la cuestión, que cierren los números, es con recesión. Con una recesión económica, que al haber recesión económica, eso implica menos gasto de dólares por distintas cuestiones. Creo que va a haber un tipo de cambio más alto, creo que el fondo va a pedir una devaluación después de las elecciones, y eso también tiene un impacto recesivo. Y bueno, y se va, en el mejor de los casos, si se da ese escenario, se va a transitar en una medianía en la cual va a haber menor actividad económica y menores ingresos. Entonces, bueno, ahí ya entra a tallar otra cosa que es, digamos, la tolerancia social a esa situación. Y bueno, esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el límite? La Argentina, porque, digamos, uno ve que cerca de Milei y de otras miradas ortodoxas tienen un modelo que es más parecido al de Perú, en donde hay un 70% de la gente que vive mal y se la banca. Vive mal y acostumbrada. Vive mal y acostumbrada, más allá de algún... en Perú hay mucha inestabilidad política, van cambiando los gobiernos, pero el modelo es... Ministro de Economía es el mismo. Es el mismo. El presidente del Banco Central es el mismo. El presidente del Banco Central. Literalmente. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Si Argentina se banca eso. Bueno. Diego Rubinsal, te agradezco muchísimo que te hayas venido acá, que te hayas tomado un día de vacaciones para venir a compartir. Así que gracias y gracias por los conceptos. Bueno, no, gracias a ustedes. Diego Rubinsal, periodista económico, clarísima. Veremos qué tan bien nos va a nosotros.